¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto andar por el norte Muchísimas gracias. transmitiendo. Gracias. Queríamos charlar con usted acerca de cuál es su opinión sobre la presentación que hizo el bloque de senadores de la Nación del Frente de Todos para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero de quienes tienen plata que fugaron en el exterior. Sí, es importante resaltar el contexto de esta medida en función de que a diciembre del año pasado la expresidenta Cristina Kirchner planteó una situación de dónde sacar los fondos para pagarle al fondo, para la redundancia, ¿no? O Sí, sea, y dijo que había mucha plata afuera, que no eran dólares lo que faltaban, sino que los dólares estaban afuera. Esa situación implica, desde el punto de vista institucional, que los organismos que están con responsabilidad en el control del sector financiero, desde el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la FIP y la UIF, sí, y otros organismos, tendrían que hacer operativo ese sistema en función de las atribuciones que tienen, porque es cierto que las leyes están y hay atribuciones que en un momento de preocupación por este tema que fue la gestión que hubo del 2010 al 2015 en el armado de la UIF y un sistema de seguimiento antilavado, permitía digamos una comunicación y permitió sanciones muy fuertes y seguimientos y causas grandes contra bancos como BNP Paribas o el ABC, sí, que son plataformas de evasión. Esa situación institucional tuvo una política en el caso del gobierno de Macri que fue desguazar todo ese sistema y culminó con un blanqueo donde se ingresaron fondos, pero no los trajeron a la Argentina, un blanqueo que para ellos fue exitoso, pero que tenía que ver con que en el 2016 se iniciaba un intercambio de información de la OCDE, donde todos los depósitos de los argentinos que estuvieran afuera podían ser consultados. Eso generó ese blanqueo. Pero después de eso, no pasó nada con el esquema de los dólares que están afuera y siguió esa, que culminó con la fuga del préstamo del fondo, ¿no? Que se fue todo para afuera. Entonces, como había una inacción ahí, me parece muy interesante que el Poder Legislativo, que no está al mando de eso, pero que está obligado de alguna manera a funcionar para que, y tiene incluso capacidad para investigar si están sí. funcionando los organismos o no, lanza una ley que abarca algo que no estaba afectado por ninguna situación urgente, pero que es muy importante, que es los fondos provenientes de delitos de lavado de dinero, porque hay una confusión que esto no es solo la evasión. La evasión es un delito precedente del lavado de dinero, y todo el dinero que está depositado afuera, que no tiene explicación, puede venir de la evasión, pero también puede venir de los otros delitos. Acá hubo empresas como Sogma que estuvieron afectadas por contrabando, hay trata de personas, hay narcotráfico, que se canalizan incluso con activos criptomonedas, ahora como se dice. Todo eso implica una riqueza que está del otro lado y que con el estado institucional actual y con la justicia como está funcionando en estos delitos económicos que tardan 10 a 12 años, es muy difícil tomarlo. Y se juega a la prescripción de las causas y se juega a que no pase nada. Que Claro. para eso los estudios de abogados de la Argentina más caros son los que se dedican a esto, a hacer estas plataformas de control de herencias y de evasión y manejan la ingeniería del manejo de la plata que no tiene explicación clara, digamos. Entonces, esto es un intento de parar eso con una situación novedosa porque utiliza también la figura del arrepentido, cosa que en el mundo se utiliza en todos lados y acá en Argentina se utilizó mal, es el testigo protegido para hacer persecución política en el periodo de Macri y demás, y nadie se puede rajar la vestidura porque ahora esa figura del colaborador, que sería un arrepentido, sea premiada con el 30% de lo que se recaude
si se encuentran los fondos. Entonces, claro. ¿Usted cree que es importante el monto que puede reunirse de estos dineros fugados y que tendrían la posibilidad las empresas y personas físicas de blanquear? Lo que pasa es que todavía no se difundió, y cuando lo estudien bien los abogados de las empresas, que se pueden estar complicadas, la situación que se les presenta a las plataformas de evasión, porque las denuncias que hemos tenido y procesado son que los bancos tienen digamos, una oficina que se llama la parte privada, de las finanzas privadas, que se manejan estos temas. Esos temas quiere decir que conocen a la cantidad de clientes que tienen la plata afuera y que han tratado de no explicarla. Eso es un dato que tiene confidencialidad hoy, y es muy difícil, si no hay una denuncia, una investigación concreta sobre esa situación, uno no se entera. Entonces eso se levanta también ahora con esta legislación, mientras sean los fondos derivados de no declarados, pero que provienen de un delito, porque si no están declarados, si no se explica de dónde salió, porque se supone que las personas como que han aparecido ahora en los listados, donde está el presidente de la Corte, lo mínimo que tienen que haber hecho es declararlo. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Porque para ir poniéndole nombre y para poner las cosas en su lugar, un nombre que se conoció fue el de Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema de Justicia, que al día siguiente que perdió las PASO, Mauricio Macri envió a Estados Unidos a una cuenta a un banco $650.000, que debería, justamente porque es miembro de la Corte, explicar cuál es el origen de ese dinero. Sí, yo entiendo que no pueden ser tan digamos, impunes de no haberlo declarado, porque justamente Rosenkrantz es asesor de empresas y demás, o sea que ha hecho estas cosas, pero él debería haberse cubierto, digamos. Claro. Bueno, pero así puede haber, y hay listados de empresas que sacaron la plata, no solo ahora, sino en el momento que entró la plata del fondo, que ya hubo investigaciones de eso, que fueron presentadas en una investigación del Banco Central, que dio el listado, y después consultando los balances de esas empresas, no se explica claramente si los fondos que usaron para comprar los dólares provienen de su actividad. Evidentemente muchas están sin haber generado en su balance los dólares para que pudieron transferir en ese momento. Quiere decir que tendrán que explicarlo. El tema es que el sistema, que cómo quedó después de lo que dejó Macri, el sistema de seguimiento que se había armado con la Unidad de Información Financiera en ese momento, coordinando esto, fue desguazado por Macri a propósito cuando vino el blanqueo. Entonces la UIF habrá que reconstruirlo, porque incluso hasta el propio Fondo Monetario Internacional, digo, para tratar de alejarnos un poco del ruido de la política partidaria, pero hasta el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que gran parte del préstamo que le dio a Mauricio Macri se fugó, claramente. Sí. Bueno, en el proyecto de ley, si ustedes lo miran, hay dos artículos que hablan de cómo el fondo debería colaborar con nosotros, y eso explica la reunión de la expresidenta con el embajador de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único país que no entró en el circuito de intercambio de información de la OCDE, y la mayoría de los datos, por experiencia de haber trabajado en causas que estaban relacionadas con fondos detenidos en Estados Unidos, sí. Para prueba hay que pedir un exhorto, y ese exhorto Estados Unidos y el organismo de la UIF de allá no lo responde. Nunca se puede usar la prueba esa. En cambio ellos, cuando encontraron fondos de estadounidenses en Suiza, hablaron con los suizos, los amenazaron y multaron a los bancos suizos, claro, y los sacaban del circuito y le cobraron los impuestos que le tenían que pagar los ciudadanos norteamericanos que tenían la plata en Suiza. Entonces hay doble vara, y eso se puede plantear como se va a hacer con esto. Con lo que usted nos está diciendo, quiere decir que está de acuerdo entonces con la consigna de que paguen la deuda o parte de la deuda lo que la fugaron.
Bueno, es que realmente si se pudiera cobrar, fíjense que alrededor de la mitad de la plata que está afuera no tiene explicación. 200.000 millones de dólares, que es más que la deuda externa histórica de Argentina, está afuera. Entonces, acá lo que hay que pagar al fondo son 45.000 millones más o menos. Que funcione esto, por lo menos, lo mínimo sería la mitad recaudar, pero el universo que hay que buscar es ahí. Y esa posibilidad estaba vedada porque históricamente muchas de estas cuestiones pasaron los 10 años de prescripción, entonces por más que se investiguen ahora, van a pedir la prescripción. Por lo tanto, esto interrumpe la prescripción en la medida en que se hagan acciones inmediatas para detectar con la información que hay ahora. Bien. Y se vuelva a coordinar, porque una de las cuestiones que para mí se dejó estar este gobierno, esta administración, es el recomponer el sistema de funcionamiento coordinado de la UIF, porque eso daba celeridad al intercambio de información mediante lo que se llaman reportes de operaciones inusuales o sospechosas. Claro. Eso permitía una rápida acción, incluso la UIF había logrado en la ley que está vigente levantar el secreto fiscal para no pasar por el juez y no perder tiempo, porque los jueces tardan mucho en dar respuesta cuando uno está haciendo esto, y las cosas no se podían. La plata en el delito de lavado es una cosa muy volátil, digamos. Bien, Sbatela. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a ver entonces, esperemos que prospere este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con José Sbatela, economista, docente y ex jefe de la Unidad de Información Financiera.